Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el pueblo necesita. Bienvenido a su programa, La Verdad Presente. Un saludo para mis amigos. Aquí les habla su servidor Jonathan Oriel para continuar la serie del santuario titulada El Camino de la Sangre. Hemos hablado acerca de muchos aspectos relacionados con Jesucristo y el sacrificio del Cordero, la ejemplificación y la salvación por medio de la fe. El día de hoy vamos a tomar un tema importante y trascendental, por lo que necesitamos, como siempre, la presencia del Señor y que nos pueda dirigir y que nos pueda ayudar. Les invito a orar en esta hora. Amado Padre Celestial, en esta hora especialmente te ruego que me des claridad mental, la capacidad de poder comunicar a mis amigos y mis hermanos mis pensamientos y que estos pensamientos me guíen a través de tu palabra para poder enseñar lo que es correcto. Te pido una bendición por todos los que escuchan en esta hora, que en sus hogares ellos puedan estar felices, que puedan tener consuelo, que puedan tener paz. Te pido por los que sufren, te pido por aquellos que están enfermos, te pido por aquellos que han perdido un familiar, te pido por aquellos padres que sus hijos ya no han querido seguir tus caminos. Te pido por todos aquellos que están sufriendo problemas matrimoniales. Te pido por tantas cosas que están sucediendo en nuestro medio. Te ruego que seas con nosotros, que nos consueles, que nos des dirección, que nos des paz. Acompáñanos, Señor, en este estudio de la palabra. Guíanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Contaminación. Así se llama el tema del día de hoy. Contaminación. La palabra contaminación significa que hay algo que está sucio, hay algo que necesita ser limpiado. Algo contaminado es algo que ya no está estéril, es algo que ya no está limpio como estuvo tal vez en algún momento, y todo lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con contaminación. Es por eso que para hablar de este versículo particular con el que vamos a comenzar, tenemos que hacer un pequeño preámbulo, porque es el versículo clave que da origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en inicio en un movimiento adventista del Séptimo Día. Por allá en el 1830, 40, se despertó un interés asombroso en todo el mundo a las personas que deseaban aprender más, especialmente de Apocalipsis, de Daniel y de Ezequiel. En medio de este gran movimiento que comenzó como un movimiento profético, en muchas personas y en muchos sectores, especialmente en los Estados Unidos, las personas se vieron dirigidos especialmente al capítulo 8 del libro de Daniel. Y de ahí sale ese versículo tan famoso: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es el versículo clave de la profesión de fe que nosotros tenemos, porque sabemos que eso está hablando de una fecha específica, el año 1844, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo. Ya no vamos a defender si cuando Jesús llegó a los cielos entró inmediatamente o si llegó al 1844, sino que vamos a tratar de descifrar parte de este gran versículo por medio de la palabra de Dios y también de lo que sucedía en el santuario antiguo.
Les invito a abrir sus Biblias en Daniel capítulo 8. Y en el verso 14 justamente nos encontramos con la frase más famosa dentro de nuestra iglesia: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. ¿Qué es lo que significa este versículo? ¿En qué contexto se encuentra? ¿Por qué habla de 2300 tardes y mañanas? ¿Y por qué el santuario tiene que ser purificado? También es importante, ¿qué santuario tiene que ser purificado? ¿Y de qué? Son muchas preguntas las que arroja este versículo, más que dar respuestas. Porque fíjense que si bien nos indica una fecha clave, que es 1844, que se puede calcular, ¿verdad?, desde el edicto que se dio en tiempos de Jerjes y Darío y Ciro. Entonces, nosotros tenemos una fecha, pero no tenemos una fecha clara. Sabemos que se va a purificar el santuario, pero no sabemos por qué. Bien. Para poder entender este texto es necesario rebuscar un poquito en el contexto que tiene. Por esa razón vamos a entender que Daniel capítulo 8 es una visión que tuvo el profeta, en la cual él fue trasladado a los cielos, y en los cielos él pudo ver cómo ve el cielo la historia de la tierra. Entonces aparecen bestias peleando, un carnero peleando con un macho cabrío, y el macho cabrío sale victorioso, y en medio de esa batahola de los reinos, estamos hablando de Grecia y Medo-Persia, aparece de uno de los cuatro vientos, aparece un cuerno pequeño. Y fíjense que, aunque en un inicio se estaba hablando solo de historia secular, de un imperio derrotando a otro imperio, ahora toma un carisma religioso. Y el cuerno pequeño ahora atenta contra Dios, porque tiene una boca que habla blasfemias. Y las blasfemias son insultos que no se pueden decir entre seres humanos. La blasfemia siempre atenta contra lo divino, contra lo eterno, contra Dios. En este contexto en que tenemos esta lucha religiosa de un poder que está tratando de empañar la verdadera religión, de destruir la verdadera religión, en este contexto en que el cuerno pequeño se hace grande y entonces tiene un poder asombroso, en este contexto aparece una imagen interesante. Imagínense que estas imágenes que está viendo Daniel, las está viendo desde un estadio. Así como la gente se reúne en estos estadios para ver un partido de fútbol y todos están atentos en el centro de lo que está sucediendo, de la misma forma, Daniel representa a todo el universo, tal como lo dice en el capítulo 7, millar de millares y millón de millones están atentos a todo lo que sucede aquí en la tierra. Y entonces no era solamente Daniel, sino que se da cuenta él que está rodeado de gente en una galería, como mirando en un estadio, todas estas situaciones, y todos están atentos junto con él a lo que está sucediendo. Entonces él escucha una conversación en la cual no estaba incluido. A él no se le pregunta nada, ni él está preguntando. Él escucha una conversación entre dos ángeles. Al parecer un ángel joven y un ángel viejo, porque hay uno que no sabe cosas que el otro sí. Y entonces el ángel joven le hace la pregunta al ángel viejo. Daniel 8:13. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, la prevaricación asoladora que entrega el santuario y el ejército para ser pisoteado? La pregunta que hace el ángel tiene que ver con la duración del tiempo, por eso es que dice, ¿hasta cuándo durará? Está hablando de un plazo, está hablando de un tiempo determinado. Y la pregunta de él es ¿hasta cuándo? De alguna forma él está viendo cómo el nombre de Dios es blasfemado y él está viendo cómo la religión falsa prevalece por sobre la religión verdadera. Él está viendo junto a todos sus compañeros que los santos de Dios son perseguidos y muertos por causa de la palabra.
y él casi ya no puede contenerse. Por eso le pregunta a su amigo y le dice, dime, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? El ángel viejo entonces lo mira y ahí es cuando él le responde, hasta 2300 tardes y mañanas. Pero hasta 2300 tardes y mañanas no es una afirmación que salga de la nada. Es la respuesta a una pregunta. Si no entendemos la pregunta, tampoco vamos a entender la respuesta. Por eso es importante entender más que Daniel 8:14, Daniel 8:13 y 14, porque ahí podemos entender a qué se refiere la purificación del santuario. Entonces vamos a mirar por partes. En primer lugar, se habla de que el santuario debe ser purificado. Por lo tanto, la pregunta debe estar relacionada con contaminación, con corrupción. Por tanto, cuando tú lees la pregunta, debes estar mirando en el ojo de la corrupción y la contaminación. Entonces el ángel pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Nosotros sabemos que en la versión original en hebreo de este pasaje, la palabra sacrificio no existe, aunque sí tal vez tenga cierta relación. Pero el sacrificio continuo no existe. La palabra continuo es solita, no tiene un apellido. La palabra en hebreo es tamid, y tamid significa perpetuo o continuo. Ahora el ángel está preocupado hasta cuándo durará el continuo. ¿Y a qué se refiere el continuo? Pues la palabra tamid es una palabra que tenía un uso muy común dentro del servicio del santuario. Así como el carnero, el macho cabrío y todos los símbolos de esta visión, todo está relacionado con el santuario de la tierra. Y la palabra tamid se refiere a todos los servicios que se hacían a favor del hombre para que el hombre pudiera ser perdonado de su pecado. Bien. En primera instancia, por ejemplo, tenemos el sacrificio del cordero. Así como veíamos en los otros capítulos, mañana y tarde, todos los días, se sacrificaba un cordero. De la misma forma, mañana y tarde, todos los días, se encendían las lámparas del santuario. Todos los días, mañana y tarde, también se encendía el altar del incienso. Y sábado tras sábado, sin falta alguna, se colocaba pan caliente recién horneado en la mesa de los panes de la proposición. No había ninguna forma de detener este ciclo porque era una orden de Dios. El Señor dijo en su palabra, las lámparas arderán continuamente. Ahí se usa la palabra tamid. Luego dice, y el incienso estará perpetuamente ardiendo. Perpetuo es tamid. El pan de la proposición estará siempre en presencia de Dios. La palabra siempre es tamid. Continuamente sacrificarás el cordero mañana y tarde. La palabra es tamid. Todos esos servicios correspondían a algo continuo. Ahora fíjense qué relación hay entre estos servicios y la contaminación. Pues tiene mucho que ver con la contaminación. Porque recordemos, ¿qué objetivo tenía el sacrificar un cordero mañana y tarde? La expiación por el pecado. Digámoslo de una forma muy simple. Cuando un pecador en Israel cometía alguna falta, entonces podía asistir al sacrificio matutino. A las 9 de la mañana se acercaba al santuario y así como vimos en el capítulo anterior, miraba al cordero por la fe, confesaba sus pecados por la fe en el cordero y entonces era perdonado. Era limpio, su conciencia era limpia también y podía encontrar la paz. Es un símbolo de lo que nosotros hacemos el día de hoy. Si nosotros cometemos un pecado, podemos ir en lo secreto, si el pecado fue secreto, y entonces nos arrodillamos delante de Dios, le pedimos perdón a Dios, y la promesa es que el Señor nos limpia de todo pecado y nuestra conciencia queda en paz. Nuestros pecados, aunque fueran rojos como el carmesí, vienen a ser como blanca lana. Quedamos limpios ante Dios, limpia conciencia, limpias nuestras manos.
y entonces el pecador se va feliz y contento a su hogar. Pero el pecado continúa en el santuario. Porque fíjense, yo confieso mis pecados en el Cordero y el Cordero muere por mí. Incluso el Cordero es quemado. Pero la sangre del Cordero es llevada hasta el santuario. Por eso, el pecado no solamente finaliza en la confesión del ser humano. Cuando uno confesa, queda libre de pecado. Es la promesa de Dios y así es. Pero la contaminación permanece en el santuario de Dios. Habían 3 formas por las cuales el santuario era contaminado continuamente. Bien, era por medio de la carne del cordero, por medio de la sangre del cordero y por medio de las cenizas del cordero. Vamos a empezar, por ejemplo, con la carne. ¿Por qué decimos de que era contaminado de alguna forma el santuario por medio de la carne? Porque luego de ser sacrificado, el cordero era puesto a consumirse en el fuego. Ahora, dentro de los ritos que existían en el santuario, el sacerdote podía tomar con un gancho de esa carne asada y entonces tenía que consumir esa carne en lugar santo. La palabra dice que esto no era un asunto de alimentación, ni tampoco de placer. En realidad era un rito sagrado. Hay algunos hombres como los hijos de Elí que cometieron el pecado de tomar la carne simplemente por la glotonería. Pero en realidad, ¿saben? Dios les castigó porque el consumir la carne tenía un aspecto ritual importantísimo para nosotros, vital para nosotros. Porque cuando el sumo sacerdote consumía de esa carne, se hacía parte del pecado del pueblo. Hay que entender que esa carne ritualmente era contaminada. ¿Por qué? Porque todo el pueblo confesó sus pecados sobre ese cordero. El cordero estaba contaminado con pecado. Y ese cordero contaminado con pecado tomaba el sumo sacerdote una porción y se comía esa carne y la hacía parte de su cuerpo. ¿Qué es lo que simbolizaba esto? ¿Qué es lo que podía simbolizar esto? Pues Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y aunque Él no cometió pecado ni tuvo nada semejante al pecado en su vida, Él asumió la naturaleza pecaminosa en este mundo. Vamos al libro de Hebreos, por ejemplo, capítulo 4, en el verso 15 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Vamos a leer otro pasaje de Hebreos. En el capítulo 7, vamos al capítulo 7 de Hebreos, y al verso 25, dice en el versículo 25, por lo cual también, hablando de Cristo, Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, ofreciéndose a sí mismo. Y aquí el pasaje de Hebreos nos lleva a una verdad conocida e importante que necesitamos nosotros en este momento develar. El sacerdote, antes de entrar al santuario, debía hacer un sacrificio expiatorio por sí mismo. En el caso de Cristo, dice aquí que Él se presentó a sí mismo expiando su naturaleza con su propia sangre.
Eso es lo que dice el pasaje, lo acabamos de leer ahí en Hebreos capítulo 7. Y eso nos hace acepción, nos enseña una cosa, una verdad maravillosa. Jesucristo de alguna forma participó de nuestra naturaleza pecaminosa, asumió la corrupción para vencer en la corrupción. Pero en el santuario terreno, el sumo sacerdote también participaba de lo mismo que participó el pueblo. Por esa razón era tan espiritual que él tomara la carne y la comiera. No significaba que se iba a hacer un glotón de la carne, simplemente significaba que participaba del mismo pecado que participaba el pueblo. Espero que no se nos confunda aquí las palabras, los términos, ¿no? El sumo sacerdote de alguna forma se identificaba con el pueblo, pero Cristo se identificó con el pueblo sin participar del pecado. Había una segunda forma en la cual se ingresaba el pecado, de cierta manera, al santuario, la corrupción, la contaminación. Y esa forma era también por medio de la ceniza que se ingresaba al santuario. Porque sí, del altar del sacrificio, ahí era quemado el cordero hasta que se convertía en cenizas. Y de las cenizas que quedaban de ese sacrificio, se tomaba con una pala todos los días y se ingresaba hacia el lugar santo, y con esas cenizas debía ser encendido el altar del incienso. Entonces, el altar del incienso ardía gracias a las cenizas del cordero. Pero era un cordero contaminado. Por tanto, las cenizas estaban contaminadas también con el pecado, y el pecado ingresaba ahora al lugar santo. También había una tercera forma de contaminar el santuario, y esta es la forma de la sangre. La carne, la ceniza y ahora la sangre. Entonces la sangre era tomada, porque cuando el cordero era asesinado, era degollado, entonces se esperaba un momento mientras él perdía la vida y se recogía en un cuenco dorado la sangre. Esa sangre, según Levítico capítulo 4 y versículos 6 y 17, todos los días, mañana y tarde, cada vez que se hacía un sacrificio, entonces era llevado al lugar santo. En el lugar santo, el sumo sacerdote mojaba su dedo en la sangre y lo asperjaba 7 veces sobre la cortina, haciendo de cuenta que lo estaba lanzando encima del arca que simboliza la presencia de Dios. Eso quiere decir que los pecados del pecador continuaban y manchaban a Dios. Llegaban a manchar la presencia de Dios. Esto es increíble, porque el pecador simplemente llegaba a la puerta del santuario, y en la puerta del santuario confesaba sus pecados y se iba libre de pecado, su conciencia limpia. Él confesó sus pecados en el sacrificio matutino y entonces recibía la paz, la absolución, la expiación, el perdón, se iba libre a su casa, ya no es pecador, está limpio. Pero su pecado sigue contaminando el santuario. Todos los días, mañana y tarde, todos los días, mañana y tarde, la sangre era derramada en esa cortina y en los cuernos del altar del incienso. Mañana y tarde era arrojada la sangre allí. Después de 360 días de arrojar sangre y sangre y sangre y sangre, la putrefacción del lugar debe haber sido asombrosa. Asquerosa realmente. Es por esa razón de que el incienso formaba parte vital del servicio del santuario, para de alguna forma poder tapar o perfumar la corrupción. Pero qué tremendo, mis queridos amigos, de que nosotros somos los que contaminamos el santuario terreno. La gente que vivió en aquel tiempo contaminaba el santuario terreno, y nosotros de la misma forma ya en realidad contaminamos el santuario celestial con nuestros pecados. Ahora bien, quiero que se fijen en esto. El día de hoy ya no hay sangre, ya no hay cordero, no hay sacrificio. Solamente eran símbolos de la muerte de Cristo. Pero nuestros pecados todavía están escritos en un libro en el santuario celestial.
Todavía está la contaminación contra Dios y contra todo lo creado. Recuerden que Dios nos creó y eso es lo que Satanás acusa en el santuario celestial. Tú los creaste, tú los hiciste, son tuyos y ellos pecan. Por tanto, el culpable no son ellos, eres tú el culpable, le dice Satanás a Dios. El santuario está siendo contaminado por medio de esta forma de contaminar el santuario. El tamid, el continuo. Vamos a volver rápidamente al libro de Daniel capítulo 8. Y en Daniel capítulo 8 vamos a seguir leyendo el versículo. Dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Porque esa era una forma en que el santuario era contaminado. Había contaminación entonces en el santuario. Pero también él menciona otra forma de contaminar el santuario, porque dice que aparte del continuo había una abominación o prevaricación asoladora que entregaba el santuario y el ejército para ser pisoteados. El ejército y el santuario de Dios, las estrellas, sus servicios, sus ángeles, todo lo que tiene que ver con el servicio de los cielos era echado por tierra. Ser echado por tierra significa que era derribado. Se refiere a un sistema religioso que ya no está siendo utilizado y que está siendo tal vez hasta reemplazado por otro. Y hay algo particular. Aquí hay algo particular. Porque si bien el servicio continuo contaminaba el santuario con los pecados del pueblo de Dios, los que amaban a Dios y buscaban a Dios, en realidad que en el mundo hay muchos pecados que no son confesados jamás. La gente impenitente, la gente que no conoce de religión, la gente que vive en pecado y no tiene un Dios, toda esa gente contamina también el santuario. Porque también fueron creados por Dios. Por tanto, todos esos pecados contaminan el nombre de Dios también de alguna forma. Entonces, tenemos aquí el problema. Por un lado, está siendo contaminado el santuario por medio del servicio continuo, pero también la prevaricación asoladora. Ahora miren, aquí en el libro de Apocalipsis, cuando nosotros nos vamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis, dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. En este contexto se está hablando del santuario y de su servicio. Pero luego dice en el verso 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, dice, y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. La Biblia habla de que hay una separación y entonces los que están dentro del santuario son medidos por el ángel, lo que significa que es probada sus intenciones y su corazón, mientras que por fuera el Señor le dio un plazo a los gentiles, a los que no aman a Dios, a los que no tienen religión, a los que no temen a Dios, y todos ellos pisotearán el santuario. Es lo mismo que está diciendo Daniel capítulo 8 en el verso 13. Está siendo contaminado el santuario debido a que los que son impenitentes, los que no se arrepienten, también han contaminado el santuario de alguna manera. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Todo este capítulo nos habla de corrupción y de contaminación. Y es terrible y es increíble que lo contaminado en este versículo es lo que debiera ser más sagrado en todo el universo, el templo y la presencia de Dios, incluso el nombre de Dios. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor nos enseñó a orar así? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué tenemos que santificar el nombre de Dios? ¿Acaso el nombre de Dios ya no es santo?
¿A qué se refiere con que nosotros santifiquemos el nombre de Dios? También en otra parte de la Biblia, en el Salmo 145, por ejemplo, dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día te bendeciré. ¿Cómo un hombre puede bendecir el nombre de Dios? Exaltarlo o santificarlo. ¿Acaso el nombre de Dios no es bendito? ¿Acaso el nombre de Dios no es exaltado? ¿Acaso el nombre de Dios no es santificado? ¿Por qué tiene que ser santificado? Justamente tiene que ver también con contaminación. Y quiero llevarlos allá para que estudiemos este momento. ¿Cómo es que nosotros contaminamos el nombre de Dios? ¿Y cómo es que es contaminado de muchas maneras? Por esa razón les invito a abrir sus Biblias nuevamente. Vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36. Entonces, aquí en este capítulo particular, nosotros vamos a ver una visión tremenda. Vamos a ver una visión tremenda. Dice en el verso 17, Hijo del hombre, morando en su tierra, la casa de Israel, la contaminaron con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Y los esparcí por las naciones, y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras, los juzgué. Muy bien, queridos hermanos, fíjense lo que está diciendo aquí. Todo el versículo está hablando de contaminación. Dice de que Israel fue colocado en la tierra prometida, pero la tierra prometida fue contaminada por ellos. ¿Cómo fue contaminada la tierra que ellos pisaban? Porque hacían obras malas. Eso dice el verso 17. Tenían obras malas que llegaron a ser tan aborrecibles para Dios como la menstruación de una dama. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjense lo que él dice. Para mí es algo repulsivo, dice él. ¿Ya? La tierra se contaminó. Entonces, no solamente eso, dice en el versículo 18 que también ellos se fueron a la idolatría, y cuando se fueron a la idolatría, contaminaron más aún la tierra. Eso es lo que está diciendo. Entonces, contaminaban todo donde yo los puse, la tierra que fluye, la leche y la miel, la contaminaron del todo. Entonces, por eso dice en el verso 19 que el Señor tomó el castigo para corregirlos. Y entonces los echó de la tierra prometida y fueron a ser esparcidos entre medio de todas las naciones. Aquí se refiere a cuando Nabucodonosor invadió Israel y se llevó a los cautivos a sus diferentes naciones y algunos también a su palacio, así como Daniel, ¿no? Ahora fíjense que todo este pueblo repartido por todos lados tenía que ser fiel para poder volver a la tierra prometida. Pero dice en el verso 20, y entrados a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre, cuando se decía de ellos, estos son el pueblo de Jehová, de la tierra de él han salido. Yo no sé si logran percibir lo que está aquí en el versículo. Dice que la gente llegaba a estas naciones y se portaban mal, hacían lo malo, robaban, adulteraban, hacían mentira y hacían engaño en estos lugares donde iban, y la gente los miraba y ¿saben qué decían? Ah, esos son los hijos de Dios. Sí, ellos vienen de la tierra de Jehová. Así debe ser el Dios de Israel que los sacó de Egipto. Si es que ellos son falsos y son engañadores, entonces ese Dios que ellos sirven debe ser igual. ¡Qué tremenda afirmación lo que dice aquí en Ezequiel!
El nombre de Dios es profanado por nuestra conducta delante de los incrédulos. ¿Se imaginan el día de hoy? Yo recuerdo hace algunos años atrás que apareció en las noticias de Chile de que en una iglesia adventista había un cuidador de la iglesia que grababa videos de las hermanas escondiendo su celular en los papeles de la basura, grabando videos de las hermanas cuando ellas iban al baño. ¡Qué cosa tan horrible! Y eso se hizo conocido a nivel de todo el país. Y entonces, claro, por supuesto que la iglesia no tuvo nada que ver en eso, sino que la maldad era del hombre, pero la vergüenza, ¿verdad?, cae sobre las iglesias. Cuando en las iglesias se roban diezmos o cuando hay disputas legales y entonces sale a relucir la corrupción económica dentro de las iglesias, en ese momento el mundo empieza a cuestionar si la fe es algo real. Hay mucha gente que piensa que las iglesias son un negocio. Hay muchos que piensan que los pastores solamente viven para enriquecerse. Hay muchas personas que piensan y dicen, los miembros de iglesia son iguales que nosotros, porque hacen lo mismo que nosotros, les gustan las mismas cosas que nosotros y no son más espirituales que nosotros. Cada vez que eso sucede y el mundo cuestiona a lo que nosotros creemos, cuestionan a Dios y al Dios que servimos. Eso es lo que dice exactamente aquí. Cuando ellos llegaban a las naciones, los judíos entraban en Babilonia, en Persia, en Filistea y entraban en Grecia. Y entonces los griegos miraban a los judíos y lo miraban para ver cómo vivían, para ver cómo se desenvolvían. Y los veían cada sábado reuniéndose y alabando al Dios verdadero. Y luego los veían en la semana golpeando a los más débiles y estafando y engañando y robando y adorando otros dioses y teniendo otras mujeres fuera de la suya. De muchas maneras la gente los miraba y decía, qué horrible es la vida que esas personas llevan. Ese Dios que ellos tienen, ese Dios que ellos sirven, no vale nada. De esa manera, el pueblo de Israel contaminaba el nombre de Dios. Antes de irnos de Ezequiel, déjenme rápidamente viajar al libro de Romanos. No pierdan Ezequiel, por favor. Déjenme leerles Romanos 2, 22. Allí dice, ¿y tú que dices que no se debe adulterar, adulteras? ¿Y tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Y tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios? Y ahora él cita justamente Ezequiel 36 y dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. Entonces Pablo lo lleva al contexto de la iglesia primitiva y él dice que cuando nosotros decimos que no hay que robar y robamos, estamos deshonrando el nombre de Dios. Cada vez que nuestra hipocresía se hace manifiesta, estamos también profanando el nombre de Dios. Entonces, aquí tenemos dos formas en las cuales el nombre de Dios y su santuario son contaminados. De una u otra forma, todos los días el nombre de Dios está siendo contaminado. Cuando cometemos un pecado y la gente nos ve, cuando cometemos un pecado y lo confesamos, o cuando cometemos un pecado y no lo confesamos, de cualquier forma, el santuario está siendo contaminado. El diablo mira a Dios y mira a los hombres y dice, ¿son tus hijos? Míralos. ¿Tú los hiciste? ¿Tú los creaste? Tú les permites vivir a pesar de que tus leyes dicen que deben morir. Tú los hiciste. El problema es tuyo. El problema no es nuestro, es solamente tuyo, Dios. Oh, ciertamente, Satanás siempre ha tratado de echar por tierra el nombre de Dios. Y toda esta contaminación se acumula y se acumula y se acumula. En el santuario terreno, todos los días había un servicio continuo.
y los pecados de la humanidad también contaminaban el santuario. En medio de los símbolos, la podredumbre de la sangre en el lugar santo era un símbolo de la corrupción humana. Por esa razón era necesario que una vez al año el santuario fuera purificado. Ahora podemos entender con claridad Daniel capítulo 8, ¿verdad? Vamos a volver a Daniel capítulo 8. El ángel está espantado. El ángel está mirando cómo la verdadera religión está siendo tirada por tierra, cómo los paganos contaminan la verdadera religión con falsa religión. Y además de eso, está viendo que los santos también contaminan el santuario por medio del sacrificio continuo, por medio de la continua acción de limpiar el pecado. Y en los libros de los cielos están todos los pecados de los santos y también están registrados todos los pecados de los impenitentes. Por esa razón, todos esos pecados registrados en esos libros representan nuestra maldad, tanto los que han sido confesados como los que no. Todos están contaminando el santuario, y es por eso que el ángel se vuelve loco y dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, no terminas con el pecado en el mundo? Por eso es tan importante la respuesta que Dios entrega por medio del otro ángel. Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. La sola palabra hasta es una palabra que nos indica esperanza. La sola palabra hasta nos dice que hay un final, hay un término, hay un final del tiempo de gracia. Todo el mal acabará algún día. Todo el mal y toda la contaminación dejará de ser por siempre. Es por eso que es tan importante comprender el lugar que nosotros tenemos. Tenemos en este momento a un sumo sacerdote allá en los cielos que está vindicando el nombre de Dios, no solamente pagando por nuestros pecados. Él está vindicando el nombre de Dios con las heridas de sus manos. Satanás dice: tú hiciste al hombre y el hombre no te obedece. Tú hiciste al hombre y el hombre te deshonra. Tú hiciste al hombre y el hombre te blasfema todos los días. Jesús levanta sus manos heridas y dice: yo fui hombre y yo obedecí, no blasfemé. Yo fui hombre y yo llevo a mi cargo a la humanidad. Y todos los pecados que estos han cometido, yo los he pagado. Tan solo mira mis manos. Yo fui y soy hombre aún. Porque aún el Señor lleva la naturaleza humana allá en el cielo. Y como representante nuestro, se presenta ante Dios y dice: yo pagué por ellos. Yo soy hombre y también soy Dios. El mediador perfecto, nuestro sumo sacerdote. Por tanto, hermanos, les invito a orar en esta mañana y a que podamos darle gracias a Dios por la forma en que Él nos ama, por la forma en que Él es con nosotros. Les invito a orar. Gracias, querido Dios, porque asumiste nuestra culpa, porque escogiste contaminar tu casa, aún tu propio nombre, por amor a nosotros.
Gracias, Señor, porque aunque nuestro pecado es tan contagioso, aunque deja tanta corrupción y secuela, tú te has tomado el tiempo de amarnos y cuidarnos, de llamarnos al arrepentimiento, de salvarnos. Gracias, Padre, por asumir la culpa y también por purificarnos. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El siguiente sermón ha sido grabado y filtrado por el Ministerio de Audiovisuales Colorion Studio. Si te ha gustado nuestro trabajo, puedes dirigirte a nuestro canal de YouTube, Colorion Studio, y buscar nuestro podcast La Verdad Presente y otros temas que pueden ser de tu interés. Si quieres apoyar nuestro trabajo, puedes hacerlo por medio de Patreon, buscando Colorion Studio. El Señor les bendiga.